Hola, buenas tardes. Por suerte son las buenas tardes en todos lados donde estamos conectados, porque lo interesante de este encuentro es que tenemos la suerte de tener muchas personas de Argentina, pero también muchas de Bolivia, de Guatemala, de Nicaragua, de España, de Estados Unidos, y eso es una gran alegría, porque hace tiempo que veníamos queriendo desde Flor poder armar encuentros donde nos unamos mucho más Iberoamérica. Y, y en ese sentido hemos armado estos 4 encuentros que esperamos disfruten tanto como disfrutamos nosotros, nosotras y nosotros preparándolos. Eh, y perdón que voy a subir el volumen, ¿me están escuchando bien? Supongo que sí. Eh, la verdad es que, bueno, simplemente lo mío es, primero agradecerles que se conecten, que sientan que este es un buen lugar para entrenarnos, para capacitarnos, para unirnos, porque necesitamos colaborar con otras personas para que cada vez tengamos más liderazgos responsables, para que cada vez tengamos más organizaciones responsables. Y lo primero que les voy a contar es qué es Flor. Flor es nosotros decimos una red colaborativa que conecta y forma líderes. Y es esto, es lo que estamos haciendo hoy. Es una forma de colaborar, de conectarnos, de acompañarnos, buscando construir organizaciones, y organizaciones responsables, organizaciones que trabajen de manera íntegra, equitativa, diversa, con buenas prácticas de gobierno. Lo que hoy les queremos dar son herramientas para que pongan en práctica en las organizaciones que estén. Estas prácticas son para empresas, para instituciones, para gobiernos, son la forma en que queremos liderar. Y si lo empezamos haciendo desde nosotros, desde nuestras instituciones, eso se va a ver reflejado en nuestros gobiernos, en todos los gobiernos de nuestros países y en el mundo en general. ¿Y cómo lo hacemos? Lo que hacemos es, trabajamos los temas de liderazgo responsable. Para nosotros liderazgo responsable son personas que tienen la mente abierta, adaptativa, personas que son conscientes de los valores que representan, que dialogan, son personas que escuchan, que desarrollan a otras personas, son personas que rinden cuentas, que preparan sucesores y que aprecian la diversidad. Trabajamos organizaciones responsables. Organizaciones responsables son organizaciones que tienen en cuenta a todos los grupos de interés, son organizaciones transparentes, que como decimos rinden cuentas. Por otro lado, nos gusta el desarrollo local, por eso nos parece tan importante que haya personas, como viene el chat, de distintos lugares de Argentina, de distintos lugares de Latinoamérica, desde distintos espacios, porque creemos que eso es. Cada uno tiene que mejorar lo local, porque podemos querer cambiar el mundo, y el mundo lo vamos a cambiar en la medida que haya mucha gente, desde Perú, desde Argentina, desde Venezuela, tratando de cambiar su propio entorno, y juntas vamos a cambiar el mundo, y juntos. Y por otro lado trabajamos mucho la diversidad. ¿Cómo lo hacemos? Con un programa ejecutivo MED. Programa ejecutivo MED es gobierno corporativo con perspectiva de género. La pandemia nos ayudó a que esto sea online. Entonces lo bueno es que en nuestros programas tenemos conectadas mujeres de distintos espacios, tenemos conectadas mujeres de España, tenemos conectadas mujeres desde Miami, desde donde sea. Tenemos otro programa que se llama Cosas de Mujeres. Ese programa apunta a que cada vez más mujeres tengan su propia independencia económica, que sueñen sin límites, que sueñen sin ningún sesgo, que sientan que pueden hacer lo que quieran, y que la independencia económica es lo que nos da libertad para elegir. Ese es el segundo programa, Cosas de Mujeres. El premio Flor a la Diversidad, apúrense porque el 31 de julio vence, o por ahí lo extendemos algunos días más, pero vence la inscripción para presentarse a los premios Flor, y premiamos a las grandes empresas, a las ONGs, al sector público, a las pymes y a la categoría LATAM. Así que ojalá se puedan postular muchos, es muy fácil, tienen que entrar en nuestra página web. Por otro lado tenemos el programa Family Business. Sabemos que la mayoría de las compañías en Latinoamérica y en el mundo son empresas de familia, por eso tenemos una alianza con la universidad, con UADE, y hacemos el programa, es online, así que
no está limitado a ningún país, sino a todas las empresas familiares, a las personas, hijas, hijos, hermanos que quieran. Y después tenemos programas de Floring Company, que es, como decimos, queremos florear las organizaciones. Bueno, el impacto que tenemos lo están viendo en números, pero si no, nos pueden seguir en las redes sociales, eso es lo que más queremos. Queremos llegar a 1 millón de amigos, así que síganos en las redes sociales y ahí se van a enterar un poco más de lo que hacemos. ¿Qué es el CIMED? Eso sí me gustaría compartir con ustedes. El Consejo Iberoamericano de Mujeres en Decisión nació este año, en marzo. Somos un grupo de mujeres líderes, representantes de la región, comprometidas con la promoción y el empoderamiento de las mujeres de Iberoamérica. Nosotros somos mujeres diversas, algunas vienen del rubro empresarial, otras han sido vicepresidentes de sus países, otras son periodistas, otras tienen mucha experiencia en temas de medio ambiente, y nos unimos, nos abrazamos, pensando que juntas vamos a poder cambiar la realidad de Iberoamérica y de las organizaciones. Queremos generar lazos e intercambios, lograr mucho empoderamiento económico, político, cultural, social en Iberoamérica. También queremos armar alianzas, queremos detectar con ellas cuáles son las alianzas que tiene que hacer Flor, porque definitivamente no podemos hacer las cosas solos y vamos a tener más impacto, y lo vamos a hacer más rápido en la medida que lo hagamos juntas. O sea, necesitamos articular más, seguir los objetivos del desarrollo sostenible, el número 17, el 5 y bueno, unos cuantos más. Y por otro lado, implementar acciones de impacto real, medir estadísticas, viendo cómo podemos hacer para que no tengamos que esperar ni 100 ni 200 años para que esto cambie. Sabemos que hay pocas mujeres en directorios y consejos de administración en Colombia, en Argentina, en los distintos países nuestros, y el desafío es cambiar esas estadísticas, pero no cambiar las estadísticas de un 1% más, rápidamente poder llegar a tener la igualdad de mujeres en distintos espacios de decisión. Y por otro lado, quiero realmente explicarles por qué estas clases magistrales, qué es lo que nos motivó, ¿no? Y en estos tiempos donde necesitamos mirar más el largo plazo, agregar más valor, necesitamos, los ciudadanos necesitan mejores instituciones, necesitamos mejores gobiernos, necesitamos convivimos con una pandemia, con una crisis ambiental, una revolución tecnológica que realmente necesita capacitaciones, movilizaciones, aprendizajes rápidos y puestas en prácticas ágiles. O sea, queremos que ustedes lo que aprendan hoy ya lo empiecen a implementar de ser posible hoy a la tarde, o por lo menos empiecen a conversarlo. En Flor le pusimos el foco hace 7 años a trabajar en estos aspectos y fomentar la gestión de la diversidad. Por eso hicimos el MED y bueno, todos los programas que les conté. Necesitamos mesas de decisión que reflejen plenamente la sociedad. Si no hay personas que reflejen a toda la sociedad, las decisiones que se toman muy acotadas. Necesitamos entender a los clientes, y para eso claramente necesitamos tener mejores mesas de decisión. Pero para eso necesitamos que las mujeres pidan el lugar, que se atrevan a pedir los lugares, que amablemente expliquen el valor agregado, la mejor reputación que van a tener las organizaciones cuando tienen mujeres en espacios de decisión. Las organizaciones están promoviendo la diversidad en sus consejos, en sus directorios, esto no lo podemos negar, se está trabajando estos temas, así que bueno, lo que queremos es trabajar estos temas, pero también poner un enfoque mayor a las consideraciones ambientales, sociales, y bueno, por eso de gobierno corporativo. Por eso es el tema de ESG. ¿Y cómo nació? Porque en la primera reunión que tuvimos del CIMED en marzo, en nuestra discusión con las otras consejeras, Rebeca Greenspan dijo: Andrea y equipo, tenemos que trabajar y ponerle mucho el foco a ESG. ESG es lo que vamos a ver en estos encuentros. Queremos organizaciones que tengan, que contemplen las 3P, que tengan, piensen en las personas, piensen en el planeta, piensen en los propósitos. Así que esta es la idea nuestra, pero además que piensen en los procesos sucesorios, que preparen, que se anticipen,
que mitiguen riesgos. Este es el desafío que tenemos en estas 4 masterclasses, para que ustedes puedan irse con esos conocimientos, que puedan entenderlos, ponerlos en práctica, porque uno va aprendiendo en la medida que lo pone en práctica. Definitivamente no vamos a tener masterclasses donde ustedes se van a llevar todos los conocimientos, pero sí vamos a tratar de que empiecen a entender estos aspectos y los puedan poner en práctica. Y estaremos desde FLOR y desde el CIMED para ayudarlos a que se pongan en práctica. Hoy 27 de julio, Gobierno Corporativo con Perspectiva de Género, 80 minutos. La segunda sesión es el 29 de julio, donde vamos a trabajar factores sociales, la diversidad en las organizaciones, con también panelistas. Para nosotras hemos elegido los panelistas que quisiéramos escuchar, así que esperemos que ustedes piensen lo mismo. La tercera va a estar más enfocada a finanzas e inversiones, mujeres y su impacto en los mercados financieros, y por último las organizaciones sustentables y el medio ambiente como stakeholders. Les voy a presentar rápidamente los panelistas de hoy, el tema de gobierno corporativo con perspectiva de género. Marta Viegas, a quien le quiero hacer un agradecimiento muy especial, porque gracias a una conversación que tuvimos con ella, y esto es lo que sucede normalmente, cuando uno conversa con alguien, despierta una idea. Con Marta surgió esta idea. Marta es licenciada en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, posee una maestría en Derecho y Administración por la Northwestern University Pritzker School of Law en Kellogg's y la de Kellogg's School of Management. Se darán cuenta que mi inglés es medio gaucho. Marta es responsable de gobierno corporativo en BidInvest, con sede en Washington, D.C. Es abogada con experiencia en gobierno corporativo, compliance, ESG, derecho societario y transacciones internacionales. Es responsable por integrar gobierno corporativo en el proceso de inversión de BidInvest, así como realizar asesoría y advocacy por mejores prácticas de gobierno corporativo en la región de América Latina y el Caribe. Marta es miembro del grupo de trabajo que administra el Corporate Governance Development Framework y de la Mesa Redonda Latinoamericana de la OCDE, así como presentadora habitual en asuntos relacionados con gobernanza y sostenibilidad. Mil gracias, Marta, realmente es un gran honor poder tenerte acá. Bueno, y estamos ansiosos por escucharte. También lo tendremos a Francisco Prada. Francisco es abogado también, me parece que son los 3 abogados, de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en legislación financiera de la Universidad de los Andes y un MBA del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA. Actualmente es oficial de gobierno corporativo de la Corporación Financiera Internacional para Latinoamérica y el Caribe, donde lidera actividades para el desarrollo de capacidad local y conocimiento sobre gobierno corporativo, presta asesoramiento a empresas latinoamericanas para el mejoramiento de su gobierno y brinda asistencia a los gobiernos sobre regulaciones y estándares de gobierno corporativo. Como oficial de gobierno corporativo también evalúa las prácticas de gobierno corporativo de empresas en las que IFC invierte, participando en operaciones en operaciones en lo financiero, infraestructura, agronegocio, farmacéutico y telecomunicaciones. La verdad, Francisco, también es un gran honor poder escucharte hoy y seguir aprendiendo con vos. Y bueno, y por último la panelista Catarina Miller. Catarina es licenciada en Economía y Derecho por la Universidad de Greifswald, creo que es máster en Derecho en la Unión Europea por las universidades de Luxemburgo y Estrasburgo, curso de mujeres en consejos de administración de la Escuela de Derecho y Economía de Berlín, y actualmente está realizando un curso en Ciencias de Datos para la Universidad de Harvard. Catarina cuenta con más de 15 años de experiencia en el asesoramiento en materia de ESG, protección de datos, derecho mercantil, societario y laboral de la Unión Europea en varios despachos en Alemania y en España. Es fundadora de 3C Compliance y de Miller International. Además sirve como consejera en el panel asesor de negocios responsable de Telefónica, Kokoro World Trend SICAV, Vino Selection Panda y de Assurance Services International. Además, tengo el honor de compartir con ella el W20, ella es delegada internacional por el W20 de España. Y quiero presentar a Santiago Chajer, que va a moderar. Santiago, bueno, es Managing Director en Cefeidas, es vicepresidente en Fundación Flor, pero debo decirle que es un gran aliado de Flor desde los inicios. Fue un poco el inspirador de que Flor exista, fue una persona con la que compartí mucho los temas de gobierno corporativo, con el que seguimos
reflexionando juntos. Así que bueno, muchísimas gracias y no hablo más. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas. Gracias, Andrea, por esas palabras de presentación y de contar todo lo que está haciendo Fundación Flor. La verdad es que es siempre un honor escuchar todo el progreso que hemos juntos con todas las participantes de los MED y con todos los programas hemos estado realizando hace años. A mí me toca decir dos cosas administrativas. Tal vez la primera que me gustaría decir es que yo aprovecharía, Marta Viegas, para ir cargando tu presentación mientras yo voy hablando en estos 2 minutos, así ahorramos tiempo. El segundo punto que me gustaría decir es que hay muchas preguntas sobre el panel el botón de participantes. Creo que la versión que están viendo en Zoom no tiene ese botón de participantes para aquellos que son quienes están viendo el Zoom en este momento. El nombre se cambia cuando uno ingresa, uno tiene que poner el nombre ahí que quiere que aparezca en el Zoom. Así que estoy tratando de responder varias de las preguntas que estamos viendo acá. El otro punto es que me queda a mí la tarea de ser aquella persona que va a llevar los tiempos de presentación, así que voy a tratar de ser bastante estrictos. Para eso vamos a contar con primero la presentación de Marta Viegas, después la presentación de Francisco Prada, y por último vamos a tener la presentación de Catarina, para después pasar a tener una sesión de preguntas. ¿Cómo hacer esas preguntas? Esas preguntas las pueden hacer a través de un botón que se llama preguntas y respuestas, que van a ver ahí en Zoom, o puede aparecerles como Q&A. Les pido por favor que escriban las respuestas ahí, las preguntas ahí, y nosotros vamos a ir seleccionando las preguntas al final de la presentación. No quería dejar pasar también la oportunidad para agradecer tanto a aquellas instituciones que apoyan, como el IDB Invest y la IFC, la Corporación Financiera Internacional, que han estado apoyando esta serie de clases magistrales. Y con esto entonces le doy la palabra ya a Marta. Marta, ¿cómo estás? Un gusto tenerte. Te dejo hablar entonces ahora. Hola Santiago, y un gusto, buenas tardes, es un placer estar con ustedes en este evento. ¿Pueden ver la presentación? ¿Están Sí, se ve compartiendo perfecto. bien? Ok. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, un placer. Agradezco primero a Andrea y a Giseli por la fantástica organización. La Fundación Flor es una entidad con la cual nosotros tenemos una satisfacción enorme en trabajar y en temas de gobierno corporativo, empoderamiento de mujeres y tantos otros temas. Y realmente nosotros, la idea del masterclass empezó ahí con una charla muy agradable con Andrea y me da una satisfacción enorme de estar aquí realmente y ver la cosa aconteciendo. Y Santiago, un gusto estar en este panel moderado por ti. Y importante también mencionar que nuestra estrategia de la visión 2025 del Grupo BID continúa dando una énfasis grande a la promoción de igualdad de género y la inclusión como uno de nuestros pilares. En BID Invest siempre ayudamos a las empresas a identificar la oportunidad económica que se obtiene a integrar la estrategia de igualdad de género, diversidad e inclusión en el negocio. Siempre trabajamos con nuestros clientes con productos financieros y servicios de asesoría para construir un negocio más inclusivo. Y para la agenda de hoy, yo tengo esta presentación, una presentación breve, y me gustaría abordar los siguientes temas. Primero, el caso de negocio para las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Por qué es bueno? Después, el gobierno corporativo como algo que evoluciona en el tiempo y es distinto para pymes, para grandes empresas. Después, un poco sobre directorios y las principales características de los directorios en Latinoamérica y, claro, diversidad en los directorios. Y aquí me gustaría empezar aquí con una definición muy simple, pero muy clara de lo que es gobierno corporativo. Gobierno corporativo es un sistema mediante el cual se dirigen y controlan las empresas. Y es este sistema que involucra relaciones. Son relaciones entre la administración de la empresa, su directorio, sus accionistas y otras partes interesadas. Este sistema proporciona
la estructura para establecer los objetivos de la empresa, determinar los medios que se logran estos objetivos y monitorar desempeños. Y es ampliamente reconocido, entonces no es novedad para nadie aquí, que un buen gobierno corporativo sólido hace que las empresas sean más fuertes, más eficientes, más responsables, y las empresas que implementen buenas prácticas de gobierno corporativo mejoran el proceso de toma de decisiones, mitigan riesgos, ahí pueden quedarse mejor posicionadas para atraer inversiones y capital, impulsionar su crecimiento, y que las empresas bien gobernadas tienden a operar de maneras más eficientes, administrar recursos de manera más sostenible, tener relaciones más sólidas con partes interesadas, y lo que tienen obviamente una relación directa con temas reputacionales y temas de sostenibilidad ambiental, social, de cambio climático. Y sin gobierno, una empresa deja puertas abiertas para todo tipo de problemas. Y estos problemas pueden ir desde la falta de capacidad en pensar en largo plazo, enfrentar una crisis externas. Nuestra región no hace falta de crisis externas, y disputas entre socios, y también muy común entre la vida de la empresa, hasta cuestiones de cultura interna, escándalos corporativos. Y esto es normalmente resultado de falta de estrategia de corto, medio o largo plazo, falta de un sistema de pesos y contrapesos, un sistema de controles, falta de transparencia, de rendición de cuentas, equidad o trato de equidad de trato o responsabilidad corporativa. Y aquí, en este slide, yo quería mencionar que los inversionistas están presionando muchísimo por mejores estándares de gobierno corporativo. Esos son algunos de los ejemplos de noticias recientes relacionados con la presión de inversionistas. Gobierno corporativo, la agenda de diversidad, la agenda de ASG en general. Y esta agenda no va a disminuir tan luego. Por lo contrario, los fondos de ASG están en camino de un año récord de entradas. Solamente en el primer trimestre de 2021 tuvieron más de 21.000 millones de dólares en fondos ASG. En comparación, en 2020 fueron 51.000 millones, en 2019 21.000 millones. Solamente en el primer trimestre de 2021 fueron 21.000 millones en fondos ASG. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es atraer, direccionar parte de estos fondos para Latinoamérica. Y las buenas prácticas de gobierno corporativo tienen un papel fundamental ahí. Entonces, en estas noticias podemos ver el caso de Exxon, que es muy conocido, probablemente muchos de ustedes conocen, y un fondo, un hedge fund, logró poner a dos consejeros en el directorio de Exxon por temas de clima. El caso de la estatal EPM en Colombia, que tuvo su clasificación de riesgo bajada por temas de gobierno corporativo. El fondo BlackRock, que está empujando el tema de diversidad, no apenas de género, pero racial, en todas sus decisiones en empresas invertidas. Hay un cartoon de Elon Musk en su testimonio en una corte de Delaware sobre su condición de controlador de Tesla en una adquisición que hicieron de una empresa de solar panels, si hubo o no una influencia indebida en esta transacción. Y hay artículos sobre women on boards, y no es opcional aumentar la diversidad, no es más algo opcional, es obligatorio tener mayor diversidad en los directorios y mayor, un push mucho mayor en temas de
ambientales y sociales. Hay publicaciones en cuestiones de paneles solares. Hay un otro ejemplo, la empresa Vale en Brasil, que pagó más de 7 billones de dólares en compensación por el rompimiento de la barrage del DEM hace algunos años, y este año pasó por un proceso bastante complejo en la elección de su consejo de administración. Pero ahí ustedes pueden cuestionar, pero eso alcanza a mi empresa, porque esas noticias son todas de empresas muy grandes, y gobierno corporativo no es para mi startup o mi pequeña empresa o mi empresa mediana. Pero a eso justamente digo que el gobierno corporativo no es tamaño único, no es algo estático, no es un checklist que se implemente para sacar una fotografía un día. Por el contrario, el gobierno corporativo debe estar en constante evolución, debe adaptarse a la fase de madurez de la empresa. Las empresas que empiezan temprano a estructurarse lo tienen más fácil. Entonces aquí, en una startup, la persona fundadora, que es el tomador de decisión, que tiene un fuerte compromiso con el éxito de la empresa, pero el gobierno corporativo es muy simple en una startup, no tiene frenos de contrapeso, no tiene control, pero hay también un alto riesgo de persona clave. Ahí, si algo pasa con el fundador, la empresa se acaba. Pero en esta fase es importante simplemente construir la empresa, empezar a identificar, formalizar procesos, funciones, principalmente separar propiedad de gestión, no confundir la persona fundadora con la empresa, y entender cumplimiento de las normas legales, contables, financieras, introducir controles. Pero con el crecimiento de la empresa se empieza a estructurar mejor el negocio. Si el negocio familiar, los negocios familiares representan el 85% de las empresas en América Latina, 60% de nuestro PIB regional, 70% de la fuerza laboral de la región. Entonces, si es negocio familiar, el ideal es formalizar un protocolo familiar, comisión, valores familiares, perspectiva de largo plazo, plan de sucesión, qué va a pasar en la transición generacional de la familia, tanto en materia de propiedad, cuanto en materia de gerencia. ¿Quién va a trabajar en la empresa? Empleo de familiares en la empresa. ¿Quién gana con dividendos? ¿Cómo se pagan los dividendos? Importante crear directorio o al menos un comité consultivo para que las decisiones no se quedan todas concentradas en una única persona. Formalizar delegaciones de funciones, prioridad de personal, mejorar sistemas de controles, empezar a desarrollar principios de compliance, identificar riesgos de negocios, institucionar procesos internos. Ahí, natural, cuando la empresa empieza a avanzar, el proceso de desarrollo puede traer nuevos accionistas, discutir acuerdos de accionistas, derechos y deberes de accionistas, voto mayoritario, minoritario. Esta fase, conforme la empresa crece, es esencial tener directorio. Empieza con los fundadores, miembros de la familia, directores nombrados por accionistas. En su momento debemos incorporar los directores independientes. Hay que planificar estrategia, indicadores claves de desempeño, rendición de cuentas, líneas de reporte, lineamientos claros, estructurar controles internos, implementar código de ética, conducta, plan de compliance, gestión de riesgo, función de auditoría interna. Es natural, en la medida que la empresa crece, mayor complejidad gana su sistema de control de gobierno. Imposible en esta presentación hablar sobre todo lo que se puede hacer. Nosotros acostumbramos ver, analizar gobierno corporativo en 5 atributos. Analizamos el comprometimiento de la empresa con el gobierno, cómo está, si está comprometida a evolucionar siempre. El directorio, cómo está formado, constituido, formado y con qué eficiencia trabaja el directorio. Todo el sistema de controles, controles internos, gerenciamiento de riesgo, compliance, auditoría interna, externa. La parte de transparencia y difusión de información y los resultados de la empresa. Y finalmente, derechos de accionistas minoritarios. Si los derechos son respetados y son sujetos a abusos. Es importante
hablando de directorios. Como el directorio es el órgano máximo de decisión, el directorio debe realmente exercer los pesos y contrapesos y actuar de forma independiente. Es esperado que la composición del directorio, que es la combinación de competencias y capacidades, sea apropiada para las funciones de estrategia, de supervisión, y que el directorio tenga esta clara noción de sus responsabilidades. Es importante, conforme la empresa evolucione, que tenga un comité de auditoría que revisa, que apruebe los informes de auditores externos y que apruebe los informes de los auditores internos también, que supervise la implementación de las recomendaciones de ambos auditores. Y el sistema de controles internos y la función de auditoría debe ser basada en riesgos. Es muy común que sea en un papel y que no sea basada en realmente los riesgos de la empresa. Y yo digo que el principal reto de gobierno corporativo es justamente saber hacer el viaje, desarrollar los procesos en los momentos adecuados. Es muy común tener las empresas con los procesos de tomada de decisión concentrados en una única persona, o directorios que no funcionan bien, o solapamiento de funciones de directorio y administración, controles ineficientes, una gestión de riesgos y cumplimiento que no funciona. Lo que un día fue ok para una startup o una empresa pequeña es un problema para una empresa compleja, o no funciona para una empresa que quiere alistarse en la bolsa, sobre todo en mercados emergentes. Entonces, saber evolucionar, conocer, saber que gobierno corporativo sí es para pymes, y saber conocer, hacer la evolución en la medida que los negocios se quedan más complejos. Ahí está el arte. Y como inversionista, que soy, y que hablo con tantos otros inversionistas, los inversionistas buscan seguridad para traer todos estos recursos a ESG que vemos en los otros mercados. Lo más común es ver que inversionistas buscan seguridad y los riesgos del gobierno corporativo. Uno de los riesgos más comunes, por ejemplo, para inversionistas es tener una inversión en una empresa perjudicada por decisiones tomadas por accionistas controladores en bases no equitativas, por ejemplo, o en transacciones con partes relacionadas y conflictos de interés, y que no sean transparentes. Eso es la muerte para inversionistas. Entonces, al investir en una empresa, inversionistas quieren a procesos decisorios claros, transparentes, independientes. Y ahí podemos mirar directamente directorios. La composición, estructura, características del directorio afectan directamente las decisiones corporativas y las decisiones, la dirección estrategia del negocio en el largo plazo. Por eso el directorio debe buscar diversidad de conocimientos, experiencia, comportamientos, en términos de aspectos culturales, edad, de género en su composición. Voy a pasar aquí. Las características de nuestros directorios. Diversidad en directorios ha sido una frecuente discusión. Los directorios en América Latina, los grandes problemas son concentración de funciones. Normalmente es muy común ver un directorio que es controlado, el controlador, el presidente del directorio y el CEO son las mismas personas. De nuevo, común en una pyme. No es eficiente para una empresa mayor. Las empresas en Latinoamérica que se encuentran en diferentes niveles de madurez deben ver la percepción del mercado de estrategias de inclusión de mujeres en el directorio y para
disculpe, solo un segundo. Y para encontrar la mejor estrategia para encontrar la diversidad en el directorio y poner las mejores personas en este directorio y mejorar el proceso de toma de decisiones, hay que conducir un proceso con personas externas, disculpe, yo fui interrumpida aquí en mi casa. Dale un segundo. Yo fui interrumpida y perdí un poco el raciocinio. Pero de cualquier manera, el punto que yo quería decir, el directorio funciona bien cuando tiene diversidades de personas, de funciones y de competencias. Un directorio que no funciona bien, no decide bien y no puede avanzar. Para tener las personas adecuadas hay que tener una forma de elegir estas personas. Forma de elegir las personas, puede existir un comité de nombramiento, un apoyo externo, evaluación de directorios. Y ahí que estamos un poco atrás en Latinoamérica. Los mayores problemas del directorio en Latinoamérica: concentración de funciones, solapamiento de las funciones del directorio de administración, un directorio ausente. Muchas veces vemos o un directorio muy presente, que es un directorio muy administrativo, o un directorio ausente, un directorio que llamamos rubber stamping. Y acumulación de funciones, directorios que tienen un montón de directorios y poca diversidad, naturalmente. Aquí, este cartoon solamente para finalizar, que ilustra muy bien los directorios, los problemas que normalmente enfrentamos. Y bueno, con esto termino mi breve presentación. Disculpe aquí por la interrupción, que fue un problema aquí en mi casa, fue interrumpida, pero muchas gracias y Santiago, contigo. Gracias, Marta. La verdad es que muy útil el planteamiento que haces. Me voy a tomar yo la oportunidad de hacerte una pequeña pregunta, ya que estamos, mientras Francisco carga su presentación. La verdad es que muy útil y muy clara tu exposición sobre las bases del buen gobierno corporativo, lo que busca un inversor. Pero me gustaría tal vez si nos podés aclarar, ya que estamos en un marco de ASG, o de ESG, como son las siglas en inglés, ¿qué miran los fondos de inversión? Ya nos estuviste hablando un poco de la parte de gobierno corporativo. ¿Qué mira también en los otros aspectos? Por ejemplo, alguien como el BID Invest, el IDB Invest. Bueno, nosotros siempre que vamos a hacer una inversión, miramos tanto el tema de gobierno corporativo cuanto el tema ASG y miramos temas de diversidad, ¿no? Entonces, yo estaba explicando que miramos gobierno corporativo como 5 atributos: el comprometimiento, la estructura del directorio, los sistemas de controles, la transparencia y los derechos de minoritarios. Y ahí hacemos una serie de preguntas para ver si la empresa está bien adaptada. Nosotros miramos la cantidad de mujeres que hay en el directorio. Si hay mujeres en el directorio, si hay mujeres en alto del liderazgo. Cuando invertimos en fondos, por ejemplo, queremos saber si hay mujeres en el comité de inversión en el fondo. Muchas veces pedimos para que haya mujeres en el comité de inversión. Cuando nosotros hacemos inversión de equity y ponemos miembros en el directorio, queremos que sean mujeres. Entonces hacemos todo este trabajo para aumentar la diversidad y no queremos invertir cuando no nos sentimos seguros con estos estándares. Y cuando proseguimos con la inversión, lo seguimos con una serie de salvaguardas y con una serie de solicitaciones
recomendaciones para que de mejoras. Muchas gracias, Marta. Ahí estamos recibiendo algunas preguntas que las vamos a dejar para el final y también algunas felicitaciones sobre tu exposición. Entonces, ahora le doy la palabra a Francisco y Francisco, te escuchamos, un gusto tenerte con nosotros. Francisco, ¿estás ahí? Sí, muchas gracias. No sé si ahí me están escuchando y pueden ver mi presentación. Sí, te vemos y te escuchamos. Muy bien. Bueno, por supuesto, estamos bastante contentos, agradecidos por esta oportunidad. Esta es una iniciativa que además nosotros acompañamos también a lo largo de toda la región. Qué bueno ver a socios como Invest también aquí apoyando, apalancando todo esto, a Marta. Y yo voy a entrar de una manera muy concreta después de esa excelente exposición que acaba de hacer Marta sobre toda la relevancia y lo que es realmente el gobierno corporativo y los temas ASG, ambientales, sociales y de gobernanza, a mostrarles una primera parte importante, y es que qué relación tienen ustedes, queridas participantes, quizá también hay hombres, entonces también digo todos los participantes, en este preciso aspecto de integración de gobierno corporativo, ambiental y social. Yo estaba revisando algunas de las, digamos, research más recientes y encuentro precisamente una investigación que se hace en Francia, en donde resulta muy interesante que cuando hay mujeres en los directorios, se da un mejor desempeño en las compañías en aspectos ambientales y sociales. Y este es un estudio que me llamó la atención y quería comenzar para mostrárselo porque si nosotros queremos llevar estos flujos de capital a nuestros países, si queremos dejarle un mundo mejor a las siguientes generaciones, si queremos que exista más equidad, ustedes son muy importantes. Ustedes son parte precisamente clave del cambio en la generación de estas prácticas al interior de las organizaciones. Y les voy a demostrar por qué. En el 2011 surgió la ley de cuotas en Francia. Nosotros desde el gobierno corporativo y especialmente los abogados, pues hablamos muchísimo del efecto de las cuotas, pero aquí se vio un efecto positivo cuando surge la obligatoriedad de incluir a mujeres en las juntas directivas o en los directorios en Francia. Se dan cuenta, de acuerdo a este research, no voy a entrar y discúlpenme la ausencia de rigurosidad sobre cómo fue la metodología y demás, voy a comentarles las conclusiones simplemente, pero ustedes seguramente podrán tener acceso a esto. Hago una advertencia, disculpen este paréntesis, mi presentación no es una presentación tan divertida y tan ilustrada como la de Marta, tiene muchísimo texto y lo he hecho de manera deliberada porque quiero que este material les quede a ustedes. Porque seguramente ustedes van a pedir la presentación y ahí hay mucha información. Desde este punto de vista, les decía, pues básicamente la generación de una obligación en las compañías de tener mujeres llevó a que se crearan más comités. Esa fue una de las grandes conclusiones que tienen los investigadores en este research, en donde después de esa introducción, esos comités llegaron a ser presididos por mujeres. Es decir, las cuotas hicieron que hubiesen más comités presididos por mujeres y eso permitió o fue un factor clave en la consecución de políticas y proyectos ASG. Y miren lo interesante de esto. Esta mañana oía a mi colega Santiago hablar de los comités de auditoría. Hay dos órganos que siempre surgen, especialmente para las empresas que tienen que cumplir muchísimo con niveles de transparencia o garantizar que la información financiera sea una información adecuada, que se ajuste. No es que no todas lo vayan a hacer, sino que algunas tienen mayor relevancia en esto porque son las que le otorgan información a los mercados de capitales o a grupos de interés que toman sus decisiones con base en esa información. Y estas compañías requieren dentro de sus directorios los famosos comités de auditoría y en otros casos tienen comités de nominaciones, que son los que van a ayudar al proceso de selección de los miembros de los directorios. Estos dos comités son típicos, muchos vienen de los estándares y lo que resultaba interesante es que muchos de estos comités, cuando se llegó a la ley de cuotas, hay una investigación paralela que demostraba que las mujeres tienen más integridad.
tienden a ser mucho más importantes en los comités de auditoría, que son los que están verificando que la información sea real, que son los que están verificando que las políticas de controles internos, de selección de auditores, que los planes de auditoría sean adecuados. Resulta que muchas mujeres, después de esa ley de cuotas, fueron las presidentes de los comités de auditoría. Y esto permitió precisamente que los comités de auditoría empezaran a preguntar por el cumplimiento de políticas o si existían riesgos ASG y cómo los estaba manejando la organización. Y el otro es el comité de nominaciones. Muy importante, especialmente en esta realidad de aumentar el número de mujeres en los consejos directivos o en los directorios. ¿Por qué? Porque donde nosotros hemos visto que existe una enorme dificultad, no es que las mujeres no estén preparadas, no es que las mujeres no tengan las cualidades para ser directora, además de ser preparadas, sino que existen grandes sesgos para que llevemos a las mujeres a las juntas directivas. ¿De quién? De quienes seleccionan. Muchas veces dentro de los propietarios de las compañías o porque no tienen procesos de selección o dentro de los mismos headhunters. Aquí, por ejemplo, en Colombia hicimos todo un ejercicio con los headhunters y hoy en día uno de los headhunters más, digamos, que es nuestro aliado y con los que estamos trabajando muchos temas, es parte integral del equipo que lleva esta iniciativa. Porque estos comités de nominaciones, por ejemplo, que son los que trabajarían con headhunters y demás, son los que llevarían a más mujeres. Pero además verificarían que estas mujeres o que la composición de los comités mejor tengan personas que entiendan los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Todo esto muy conectado con lo que decía Marta sobre la diversidad. Entonces, la guarda de la diversidad parte de la selección en donde hay un comité que es muy importante. Pero no basta con tener una presencia de las mujeres en un comité que pueda ser tan relevante como estos. Lo que ellas empezaron a ver en esta investigación es que si las directoras sí estaban más orientadas hacia las políticas ambientales y sociales, pero habían unas cualidades que tenían, y entonces aquí empezamos a entrar al mundo de las soft skills. Nosotros, por ejemplo, en Colombia y en Perú tenemos unos programas muy fuertes de formación para mujeres en juntas directivas, como las llamamos acá ese órgano, y uno de los aspectos fundamentales que descubrimos era la necesidad de desarrollar las competencias necesarias o de llevar a que esos soft skills necesarios de los directores los tuvieran estas mujeres que querían llegar a los directorios. Esos soft skills los llamamos hoy en día power skills, y se desarrollaron también porque aquí, por ejemplo, las mujeres entran, se les ayuda a hacer sus CVs, sus biografías para ser directores, se les hace durante todo un tiempo un coaching y además de todo presentan pruebas para conocerse, digamos pruebas psicométricas de acuerdo a unos modelos de competencia. Todo esto nos permitió generar una comunidad porque está muy vinculada con algo que tiene al final este estudio, y es que ellos dicen en esta investigación, bueno, realmente son dos mujeres las que terminan la investigación, no sé si habrá un sesgo ahí, pero dicen las mujeres tienden a ser más benevolentes e inconformes, de acuerdo a un panel de control que ellos tuvieron donde comparaban las características de las mujeres. Sin embargo, cuando miran el performance de las compañías, y miren ustedes cómo es de interesante esto, en cuanto a los aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo, aún en aquellas compañías donde la característica de benevolencia y de inconformidad de las mujeres que están en esos comités o en esos directorios no se presentaba, encontraban que había un buen desempeño en temas ESG. Entonces ellos dicen, no, es que aquí hay unas cualidades intrínsecas. Y cuando cruzan esto respecto de los hombres, definitivamente el performance sigue siendo mejor. Entonces, el mensaje que yo les quiero dar es, ustedes son claves. Las mujeres en la integración de aspectos ambientales, sociales y de gobierno corporativo desde la perspectiva estratégica y desde la perspectiva precisamente real para el cambio de las organizaciones, que es desde arriba, ese cambio top-down, son fundamentales. De manera pues que me agrada mucho que estén aquí. Ahora voy a empezar con la parte no tan divertida, pero más útil. Porque muchas de ustedes van a preguntar, bueno, ¿y esto cómo se hace? ¿Cómo se llega a esa integración? ¿Cómo lo están analizando los inversionistas?
cómo lo está analizando, por ejemplo, la IFC. Nosotros tenemos unos estándares de performance en aspectos ambientales y sociales y de gobierno corporativo, pero particularmente en aspectos ambientales y sociales que aplicamos desde hace muchísimo tiempo, que son los que básicamente establecen los lineamientos para nuestros procesos de inversión. Y también tenemos una metodología de análisis de riesgo de gobernanza, una metodología que es acogida por otros órganos multilaterales, como que hoy en día, pues precisamente Marta hace parte de ese comité, de ese Corporate Governance Global Framework que tenemos a nivel mundial. Me disculpo que tengo algunas de los slides en inglés, pero bueno, hoy en día con Google Translator y todo lo que hay, pues para ustedes es muy fácil y no pude obtener el cambio para obtener la autorización para hacer la traducción, digamos, a tiempo. Sin embargo, ¿de dónde salió este tema? ¿De dónde salió el tema ambiental, social y de gobierno corporativo unido? Yo vengo trabajando en gobierno corporativo desde alrededor de 18 años y nosotros nos veíamos muy alejados del tema ambiental y social. Eso era para la gente, para otro perfil, no éramos nosotros los abogados. Pero el mundo ha impuesto unas realidades que hemos visto desde los chalecos amarillos en París hasta Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Cuba, con unos movimientos sociales, independientemente de la orilla ideológica en donde se estén originando o de sus reclamos, que están mostrando una de las megatendencias más importantes, y es precisamente el activismo social. Pero estamos viendo las inundaciones, estamos viendo lo que está pasando en las oleadas de calor en Norteamérica, y es evidente las consecuencias y los riesgos que existen para la operación de cualquier compañía, no solamente para una empresa que está en el agro o que está sujeta a una realidad ambiental directa, sino para el sector financiero inclusive, de las consecuencias de los aspectos ambientales. Entonces, se llegó a la conclusión de que los aspectos ambientales y sociales deben integrarse en los temas de gobierno corporativo. ¿Y esto por qué? Porque estos cambios no se dan si no tienen una visión estratégica. Si desde el directorio no se tiene, por ejemplo, una estrategia de sostenibilidad, si las empresas, como lo han hecho, por ejemplo, en Davos, en esa declaración tan importante del G20, no tienen un propósito, no tienen un propósito claro que va más allá del rendimiento financiero. Aquí hay que hacer un Control Alt Delete a eso que le enseñaron a muchos financieros, que les dijeron que estaban ahí solamente para generarle rentabilidad a los propietarios, a los accionistas. Aquí las compañías que quieren ser competitivas y que quieren permanecer en el tiempo, pues están volteándose a lo que llamamos el stakeholders capitalism, es decir, el capitalismo de los grupos de interés. Y eso es lo que representa esta realidad. Para poder tener ese capitalismo hacia los grupos de interés, se necesita tener una aproximación estratégica. Entonces, los emisores de normas, por ejemplo, IOSCO, que es para los mercados de valores, la OECD, la Unión Europea, los reguladores, ustedes ven ahí, por ejemplo, TCFD, que son los que tienen la regulación global sobre aspectos, por ejemplo, de clima en los aspectos financieros, cómo a un banco lo afecta el cambio climático porque sus deudores, por ejemplo, en Argentina, que pueden estar en el agro, no pueden pagar porque el clima los ha venido afectando, o la cadena de valor se tuvo una disrupción por un tema climático, como podría ser en Alemania, a partir de las inundaciones donde venían precisamente todos los insumos, o porque el cambio climático hizo que en el canal del Suez se varara uno de los cargueros, en fin, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Reportes y divulgación, estos personajes que manejan los estándares de reporte también están presionando sobre este tema. Hay unas grandes discusiones, pero ustedes ven desde GRI, SASB, TCFD, en fin, los inversionistas institucionales y los gestores de activos en el mundo. Yo menciono 2 o 3 que son hoy en día muy activos en Latinoamérica, BlackRock y Cartica, por ejemplo. BlackRock cada vez es mucho más, como lo explicaba Marta en cuanto a los inversionistas, pero mucho más activo en nuestra región. Y cada vez se le están imponiendo los reguladores están imponiendo a los inversionistas locales, a esos fondos de pensiones, la obligación de manifestar cómo están precisamente exigiendo el cumplimiento de aspectos ambientales, sociales y de gobernanza en sus procesos de inversión, cómo están analizando ese riesgo. Entonces, todo esto también se ve precisamente adoptado en lo que llamamos nosotros el soft law o la autorregulación, en algunas regulaciones que tienen que ver con estándares en códigos de buenas prácticas,
todo lo que tiene que ver con proveedores de datos, los que generan, por ejemplo, esos famosos índices. Ahí, por ejemplo, ustedes ven a Bloomberg, pero a MSCI, por ejemplo, ellos son muy relevantes en aspectos ambientales y sociales, y por supuesto las agencias de calificación. Entonces, de una u otra manera, todos los actores confluyeron en que esto era necesario. Y por esto también surgió la necesidad de entender que la gobernanza corporativa no solamente se refiere a los aspectos típicos que surgían desde la OECD desde hace mucho tiempo, sino que era necesario incluir un aspecto adicional que es la gobernanza de la participación o la vinculación o el relacionamiento con las partes interesadas. Recuerden, stakeholders capitalism, capitalismo de los grupos de interés. Si es hacia allá donde está moviéndose el mundo económico, pues necesitamos que el gobierno corporativo tenga una visión distinta. Por eso nosotros hemos incluido dentro de la metodología, y es una metodología que está acompañando a la gran mayoría de los inversionistas que los multilaterales estamos usando, en general, los aspectos de compromiso con el gobierno corporativo, la estructura del directorio y su funcionamiento, el ambiente de control, el bloque de revelación y transparencia, el bloque de protección a los accionistas minoritarios, pero hoy en día nosotros estamos agregando la gobernanza de los grupos de interés. Ese es el gran, digamos, aspecto nuevo, y esa adición comportó que en cada uno de los bloques con los que nosotros analizamos el gobierno corporativo, que estos bloques vienen desde los principios de la OECD, aquí no hay que volverse a inventar lo que ya está y lo que ha venido funcionando. No digo que no haya que innovar, pero sí que tenemos que ser muy eficientes. Esto es lo que nos ha permitido a nosotros llegar a un siguiente paso, y es precisamente lo que nosotros llamamos la matriz de progresión. Y es una metodología en donde nosotros vamos a examinar en qué estado está una organización, bien sea desde el punto de vista de una inversión o inclusive cuando lo asesoramos. Hoy en día mi rol principal en Latinoamérica tiene que ver mucho más con advisory. Entonces, si ustedes vienen, es decir, con asesoramiento de las compañías, con generar la capacidad local para que puedan adoptar estas prácticas ambientales y sociales y de gobernanza. Entonces, nuestra metodología, que ustedes van a tener acceso, no se preocupen, esto es de libre acceso, ahorita les voy a dar el link. Lo que quiero es que entiendan que esta herramienta está ahí y que es una herramienta que ustedes pueden implementar en sus empresas y en sus directorios. Tenemos estos parámetros que les he mencionado sobre los que se analiza el gobierno corporativo y distintos niveles de avance de las organizaciones. Y lo que nosotros vamos a ver es cómo, de acuerdo a unas preguntas y a unas, digamos, realidades que tenemos que verificar con los documentos, o que ustedes pueden hacerlo como hacer una autoevaluación, se va llegando a un nivel 1, 2, 3 y 4. Una cosa muy sencilla. Pero en general, ¿cuáles son los grandes cambios que existen hoy en día respecto de la gobernanza o el gobierno corporativo o el gobierno de las organizaciones cuando empezamos a integrarlo con aspectos ambientales y sociales? Primero, cuando hablamos de compromiso con el gobierno corporativo, pues básicamente el compromiso ya no es solamente con el gobierno corporativo, sino con el liderazgo en la generación de una cultura ASG. Es decir, que los miembros del directorio tienen que entender los riesgos ambientales y sociales y obrar conforme a esa realidad, ¿no? Y ser coherentes con ese tipo de aspectos. Entonces, por ejemplo, la integración, digamos, de una política para manejar los grupos de interés, la supervisión a nivel de la junta o el consejo o del directorio sobre esas políticas es muy importante para demostrar el compromiso. Uno, ¿dónde lo ve? Normalmente empieza a ver los códigos, empieza a ver la regulación interna y empieza a ver cómo habla el propietario. ¿Qué tanto esto tiene de contenido el tener una política, el hacerla cumplir y en revelarla? El segundo aspecto importante es la estructura y el funcionamiento del directorio, ¿cierto? Y es muy importante porque lo vemos, y esto es un tema de un debate muy grande, es si realmente existe dentro de la estrategia, que no solamente es financiera, que no solamente es la de crecimiento, sino existe una estrategia sostenible. Y existe además por parte del directorio el establecimiento de políticas sobre temas ambientales y sociales. No importa cuán grande es la empresa, es muy importante que desde ahí se empiecen a implementar políticas que debe seguir toda la gerencia, de ahí para abajo.
Entonces, además, si existen esas políticas, si existe un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, si, por ejemplo, realmente el directorio trata estos aspectos, o solamente aprobó una política, pero nunca más volvió a pasar por la agenda. No, es importante que haga parte de su agenda de manera recurrente. Y de otro lado, pues que exista un entendimiento. Aquí pues vamos a tener una discusión más tarde seguramente, pero no vemos muchos directorios en donde hayan personas que realmente tengan este conocimiento. Y esa es una enorme oportunidad para ustedes si quieren llegar a los directorios. En los aspectos de ambiente de control, que es donde nosotros miramos toda la parte de riesgos, administración de esos riesgos, auditoría de esos riesgos en general y revelación de esos riesgos, riesgos que no son solamente los financieros. Estamos hablando de si el sistema de administración de riesgos corporativo hoy en día no solamente tiene riesgos financieros, que es donde tenemos el sesgo. Nos hemos dado cuenta en todo el mundo con el COVID que uno de los riesgos más importantes puede ser un riesgo social como la pandemia, no solamente un riesgo frente a la volatilidad de un mercado o un riesgo financiero. Entonces, el sistema de administración de riesgos de la compañía se integra con aspectos ambientales y sociales y que la cabeza de los aspectos ambientales y sociales tenga también precisamente una relevancia como para poder reportar directamente a los comités. Les hablaba yo del comité de auditoría, o les hablaba a ustedes de otros comités que son relevantes. Hay comités de sostenibilidad, pero en general frente al ambiente de control, que quien esté manejando el cumplimiento de esas políticas pueda estar reportándole al directorio directamente, como lo haría la cabeza de auditoría en una organización, por ejemplo, que tenga digamos, una independencia en su ambiente de control. Entonces, hoy en día también se está hablando dentro del ambiente de control que exista el famoso comité de sostenibilidad, no tanto a nivel, no solamente a nivel del directorio, sino que también podía estar a nivel de la gerencia, el management. Y bueno, la revelación y transparencia es otro aspecto en donde ya se está preguntando dentro de nuestra metodología en general si se están haciendo reportes sobre aspectos ASG, si se hace bajo unos digamos, estándares creíbles y si está además ese reporte siendo auditado por parte de auditores independientes. No se trata de decir que yo construí escuelitas o que yo ayudé a tantos niños donde se confundían con muchísima filantropía, sino que se trata de mostrar que esa información realmente tiene la capacidad de tener la doble materialidad. ¿Qué es esto? Una cosa es lo que mi organización en su giro ordinario de negocios o en su objeto impacta a los grupos de interés que la rodean de manera positiva o negativa, lo que llamamos nosotros las externalidades. Eso es lo que normalmente, por ejemplo, se hace en un reporte con GRI, con GRI, pero lo que está hoy en día preguntándose especialmente para los inversionistas es cómo esos riesgos ambientales y sociales que están fuera de la organización impactan mi modelo de negocio. Esa es la doble materialidad que va a ser muy importante, que también haga parte de los reportes y que esté debidamente auditada, y por ahí pasa toda una línea de conocimiento que tiene que ver con la contabilidad, precisamente en aspectos ambientales y sociales, o la contabilidad ambiental, en fin. Y por último, el tratamiento de los accionistas minoritarios, que aquí precisamente incluye ya ese sexto parámetro, que es la gobernanza de la vinculación de los grupos de interés de la compañía, estos stakeholders. Miren ustedes cómo lo primero en ese aditamento de nuestra metodología es la compañía ha identificado sus grupos de interés. Tiene una persona que asume senior, que tiene capacidad de tomar decisiones, que esté liderando esa vinculación. Existe un comité que precisamente, existe un compromiso de hacer visible ese compromiso, esas políticas y esa vinculación con los grupos de interés frente a los distintos actores, desde proveedores, desde contratistas, desde el staff. O sea, es algo que realmente está originando digamos, un costo reputacional para la organización si no lo hace. Si existe esa política de vinculación para los grupos de interés, entonces está precisamente haciendo parte del proceso de toma de decisiones del directorio. Si además el directorio directamente, hoy en día hay líneas para que los grupos de interés le manifiesten al directorio ciertas dificultades, porque a veces el directorio
no se está enterando de lo que está pasando. Pasa muchísimo en las multinacionales o los grupos económicos, allá en el campo, donde la compañía está teniendo precisamente sus externalidades. Entonces, si realmente se asegura este directorio en tener esta línea de comunicación con los grupos de interés, hay muchas herramientas que permiten esto. Hoy en día más con las facilidades que tenemos desde redes sociales o desde la tecnología misma digital. En fin, tenemos todo lo que tiene que ver con esta política, cómo me entero de la política, si la tengo como director y cómo entonces le estoy haciendo seguimiento y la estoy revelando por medio de un informe anual, que exista por supuesto un mecanismo para resolver las, digamos, diferencias o los conflictos con, en particular con los trabajadores, que eso es los grievance mechanisms para los trabajadores, en donde se evidencia que se responde con cierta, digamos, periodicidad y por supuesto que todo esto haga parte de una realidad, digamos, que se esté reportando. En general, de eso se trata la integración. Entonces yo les diría que para terminar todo esto, aquí está un ejemplo de las matrices, hace parte de una metodología que nosotros tenemos que ustedes pueden consultar online. Solamente los dejo con 2 o 3 preguntas que son muy importantes si ustedes en algún momento son miembros del directorio o si lo van a hacer. Ustedes tienen que preguntar quién es el responsable de los asuntos ambientales y sociales, si hay un responsable de sostenibilidad, si el oficial de sostenibilidad tiene acceso directo al directorio, si la compañía ha asumido compromisos ambientales y sociales con inversionistas, si el director revisa y discute el plan digamos, el plan de acción ambiental y social, de esas políticas, si la empresa cuenta con un código de ética y conducta aprobada por el directorio que tenga referencia al cumplimiento de las políticas ambientales y sociales, si está integrado en el marco de gestión de riesgos del sistema de administración de riesgos ambientales y sociales. En fin, les propongo unas preguntas que ustedes deben hacer como directores en cualquier directorio. Y aquí encuentran precisamente las herramientas que pueden ayudarlas a esta integración en su gestión como miembros de junta. Por supuesto, IFC en el desarrollo precisamente de los mercados regionales, pues está ayudando precisamente a instituciones como la Fundación, a los institutos locales a desarrollar conocimientos sobre estos temas. El siguiente paso será que tengamos directores certificados en aspectos ASG. Creo que Santiago que me estaba pasando de tiempo, entonces no sé si ya la presentación está lista o quieres hacerme alguna pregunta. Ahora le vamos a dar un minuto a Catarina para que suba su presentación y te agradezco mucho tus palabras. Estamos teniendo varias preguntas, las vamos a hacer al final, intentar responder todas. Desde ya vamos a pedir un poco de disculpas porque nos vamos a estirar un poco con el tiempo de las presentaciones de hoy. Pero bueno, le dejo la palabra entonces a Catarina para que empiece su presentación. Catarina, te escuchamos bien y se te ve a vos también. Magnífico. Bueno, aquí estamos. Yo también quiero dar las gracias a la Fundación Flor y a Andrea, por supuesto, y a todo el equipo y a mis coponentes por estas magníficas exposiciones. Mayra, te prometo ser lo más interactivo posible, ¿vale? Esto va dirigido expresamente a ti y también quería avisarles que intentaré hablar de directorios, pero por el DG ya pueden adivinar que no soy nativa y en España hablamos de consejos de administración o órganos de administración. Intentaré hablar de directorios, pero disculpen ya de antemano por si de vez en cuando hablo de consejos. Me refiero entonces a directorios. Vale, yo quiero hablar a ustedes y con ustedes interactivamente sobre el gobierno cooperativo y el compliance. ¿Por qué? Porque pienso que el compliance, igual que el gobierno cooperativo, de hecho van de la mano. Es que lo uno no se puede entender sin lo otro. Van juntos. Y ahora les explico qué es el compliance. Y a lo mejor ya lo saben, pero siempre viene bien repetirlo. Bueno, viene como muchas cosas buenas y malas del mundo anglosajón, en este caso de Estados Unidos, de la palabra compliance en inglés,
Y quiere decir, como lo traducimos al español, cumplimiento, pero mejor dicho, cumplimiento legal. Y de hecho el compliance ha nacido o nació ya hace mucho tiempo, y yo siempre cuando doy clases a mi alumnado hablo de la fecha de 1977 porque es cuando entra en vigor una ley muy importante también en relación con el compliance, que es la ley FCPA, que es la ley Foreign Corrupt Practicing Act, y que quiere acabar con la corrupción, porque la corrupción no solo en Latinoamérica, sino también en Alemania y en España es lo peor que existe y lo que nos puede pasar. Por lo tanto, el compliance nace porque quiere acabar con la corrupción. Y aquí quiero conectar con algo que ha dicho mi querido ponente y compañero Francisco antes, que antes efectivamente pensábamos que las mujeres tenemos más integridad y somos menos corruptas. Y por eso también en el Perú han pensado los gobiernos que es mejor poner a muchas mujeres en la política. Ojo, actualmente participo en un proyecto de investigación y nos damos cuenta que no siempre somos no somos las mejores personas en este mundo. Muchas veces simplemente no tenemos la oportunidad de ser corruptas porque o no tenemos las medidas económicas o no estamos en los puestos de liderazgo para poder ser corruptas. Por lo tanto, tener a muchas mujeres corruptas, de hecho, es una muy buena señal, diría yo, para ver si un país tiene una diversidad de género o más mujeres en puestos de liderazgo. Y esto lo podemos observar en España, porque aquí sí tenemos a muchas mujeres muy corruptas, más que, por ejemplo, en Alemania, donde no se habla de corrupción, y sí tenemos también corrupción en Alemania, y menos mujeres en los puestos de liderazgo. Algo quizá que les sorprende, espero que les sorprenda. Por lo tanto, lamentablemente, no somos las mejores personas, tenemos que hacer autocrítica y quiero animarnos también en trabajar en nuestra propia ética, porque la ética es muy importante para el compliance y el gobierno corporativo. También algo con lo que quiero conectar con lo que ha dicho mi otra compañera y excelente ponente Marta, que ha dicho que el ESG trae mucha seguridad para todos los grupos de interés, igual con el compliance. Cuando una empresa o una organización pública, cualquier organización, puede ser una asociación, he visto que muchas de ustedes forman parte de asociaciones. Cualquier organización debería establecer un programa de gestión de compliance. Es muy importante y va de la mano con el gobierno corporativo. Ojo, ya he adelantado que el compliance y la ética no se pueden separar. Están muy conectados, porque aquí les he traído una definición de una querida amiga mía, que es Esperanza Hernández, que ella siempre explica y muy bien. Establecer un sistema de compliance implica velar por el cumplimiento no solo de la letra, sino también el espíritu de las normas, y engloba además velar por la puesta en práctica de los principios y valores que la propia organización haya adoptado voluntariamente y las normas de conducta que los desarrollan. Por lo tanto, si una organización cualquiera, también asociaciones o personas autónomas, cualquier organización de este mundo, se compromete con algo, esto se tiene que cumplir. Si decimos que queremos cambiar el mundo y yo soy la primera en apuntarme, deberíamos hacer todo lo posible para cumplir con nuestra palabra. Es nuestro valor. Bueno, y aquí les he traído dos imágenes de dos señores que a lo mejor conocen, y ahora me encantaría si quizá en el chat pudieran poner los nombres si conocen a estos dos señores a la izquierda. ¿Qué creen? ¿Alguien de ustedes conoce a la persona que pueden ver a la izquierda?
Si no, tampoco no hay problema. Vale, entonces lo comparto ya. Se trata... No, vale, perfecto, vale, ya abrimos. Es Milton Friedman. Milton Friedman, que es todavía en los años 70, y todavía hay gente que habla de Friedman, de la teoría de Friedman, que dice que la responsabilidad social de la empresa es solamente incrementar beneficios. Gracias al desarrollo vino un poco después Edward Friedman, y que abrió este enfoque súper cerrado, lo abrió hacia todos los grupos de interés y dijo algo muy importante, o la teoría de los grupos de interés, que es muy importante que una organización, no solo empresas, deberían atender a la consecución no solo de los objetivos propios de los accionistas o las accionistas, sino de todo un más amplio abanico de interesados, como trabajadores, clientes, sociedad en su conjunto, proveedores, etc. ¿Vale? Entonces, tenemos este cambio de paradigma de Milton Friedman a Edward Friedman, y que tiene mucho que ver con el compliance. Entonces, ¿cómo va junto el compliance, la ética y el gobierno corporativo? Aquí les he traído un señor que me encanta. Yo el año pasado, en medio de la pandemia, escuché muchísimo a masterclasses o a cursos en una plataforma que se llama EDX. Lo pude ver aquí, EDX. Y el señor Klaus Leisinger, que era o sigue siendo el presidente de la Fundación Novartis en Suiza, él es alemán, pero vive en Suiza y es el presidente de la Fundación Novartis, en un curso que se llama Ethics in Action, Ética en Acción, de la SDG Academy X, recomiendo este curso, es el módulo 10, dijo dos cosas que me parecieron muy importantes y por eso los he traído. Dijo, depende en gran medida de los tipos más importantes, y en segundo lugar, y te dan sus valores, y eso está bien, pero es solo el primer paso. Los valores tienen que ser, y esto siempre me cuesta, operativizados y tienen que ser contextualizados. Si hablas de justicia, todo el mundo está a favor de la justicia, pero hay que vivirla, hay que hacerla. Como un líder en un directorio, ya me sale, hay que ser una persona coherente con lo que decimos y lo que hacemos. Eso es muy, muy, muy importante. También les he traído un libro que me encanta, porque la siguiente pregunta es ¿cómo diseñar una cultura de compliance y de gobierno corporativo basada en valores? Esto no siempre es fácil. Y aquí también tengo el libro aquí. Les he traído el libro, no sé si está traducido al español, la Athena Doctrine. Y esta teoría explica, es una lectura fácil ahora para el verano, explica que ahora ha empezado la era de las mujeres, donde los valores femeninos, ya se dan cuenta las empresas también que los valores femeninos son muy importantes para la convivencia. Y les he traído un link, Santiago, por favor, ahora puedes compartir el link en el chat, con una charla de uno de los autores donde explica muy bien en qué consiste la Athena Doctrine, y lo puede ya leer más tranquilamente o escuchar más tranquilamente después de esta masterclass. Y un ejemplo que les he traído de este cambio de paradigma, donde sí los valores femeninos de repente valen algo, les he traído a este hombre. ¿Alguien ha visto a este hombre, este señor? ¿Alguien sabe quién es este señor? Supongo que no, pero no, vale, perfecto. Es el CEO actual de Adidas, de la empresa alemana Adidas de deporte. Se llama Kasper Rorsted, no sé cómo se pronuncia porque es danés. Y de Kasper Rorsted quería compartirles una historia suya, porque este señor ahora mismo es CEO de Adidas, una empresa muy importante, muy conocida. Y este señor en el 2001 hasta el 2002 fue un director importante de Hewlett Packard.
Y él pensaba, y él dijo en una entrevista que salió en prensa hace 2 años, pensó en Hewlett Packard que él era un macho alfa, una persona muy importante y que podía, porque sus cifras, de acuerdo con Milton Friedman, sus beneficios, sus cifras estaban bien. Y por ese motivo pensaba que él podía permitirse todo, tratar mal a la gente y quedarse o hacer todo lo que le daba la gana. Lo dijo él así en la entrevista. Y se equivocó. Le echaron de la empresa y durante 1 o 2 años empezó su proceso de repensar las cosas. Y ahora dice, este incidente le llevó a ser más humildad. Y en el libro que acabo de enseñarles antes, de la Athena Doctrine, aquí lo tienen, dicen que ser humilde es más bien un carácter femenino, que yo allí no quiero meterme porque científicamente nadie ha podido comprobar que son factores femeninos y masculinos. Esto no es ciencia, ¿vale? Pero bueno, se dice más bien que la humildad es más femenino. Lo aceptamos, él dice que ahora es más humilde, y humildad ahora en las organizaciones es muy importante. La siguiente y última pregunta que quería hacerles es la siguiente. Con esto les traigo una herramienta para promover una cultura de compliance a sus organizaciones. ¿Qué creen ustedes que hace un equipo de Google efectivo? Y aquí les he traído a varias opciones. Seguridad psicológica, que decir, podemos arriesgarnos en este equipo sin sentirnos inseguros o avergonzados. Confiabilidad, podemos contar con que el otro o la otra hará un trabajo de alta calidad a tiempo. O estructura y claridad, ¿están claros los objetivos, los roles, los planes de ejecución de nuestro equipo? O significado del trabajo. Estamos trabajando en algo que es personalmente importante para cada uno de nosotros o nosotras. Y creo que es el último. Impacto del trabajo. Creemos fundamentalmente que el trabajo que estamos haciendo importa. ¿Qué creen ustedes que es la parte más, o el punto más importante? ¿Qué hace efectivo Google? ¿Todos? ¿Vale? ¿Alguna quiere mojarse más? ¿Todos? ¿No? Veo todos por todas partes. Silvina, te doy un premio, el premio de Catarina. Es la seguridad psicológica, efectivamente. La seguridad psicológica, y ahora necesito a Santiago o a Rebeca, por favor, compartir el siguiente enlace de una mujer que me encanta conocer en persona un día. Se llama, lo puede ver aquí al final de la presentación, Amy Edmondson. Es catedrática en Harvard y ella lleva 30 años trabajando la seguridad psicológica y ha descubierto, o me ha convencido a mí y a más gente, que la seguridad psicológica y lo que llamamos en el compliance la cultura de speak up, es lo más importante. Es esa cultura de poder decir las cosas cuando algo no nos gusta. Por ejemplo, Mayra, me encanta que hayas dicho que te pareció muy poco dinámico. Eso es importante. De esta manera podemos mejorar todo, incluso masterclass o otras cosas. Muy importante. Y aquí también pueden ver, es muy importante la humildad. He visto antes la empatía, muy importante. Y bueno, les vamos a enviar la presentación, entonces lo puede estudiar con más calma. Y además les hemos dejado aquí el link a la charla de Amy Edmondson sobre la seguridad psicológica. Y con esto ya acabo y les agradezco muchísimo haber escuchado y participado en mis preguntas. Catarina, muchísimas gracias por esa excelente presentación, de darnos una idea de también cómo no es solamente con estructuras y procesos y cómo el consejo, el directorio se comporta, sino el valor que tiene también la cultura y los valores dentro de una empresa. Vamos a darnos 10 minutos para responder algunas de las preguntas que se han presentado. Lo que le voy a pedir a los 3 panelistas, por favor, es que sean muy breves con sus respuestas. Cualquier cosa, si piensan que se puede extender mucho más, después podemos ver cómo hacerles llegar una respuesta más extensa a quien la hizo.
Voy a ir con la primera pregunta. Nosotros nos va a tomar 10 minutos extra de la presentación de hoy. La primera pregunta va a ser para Marta Viegas. Nos preguntaron si en lo que Marta contaba del proceso, Marta, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Si en el proceso que vos contabas por parte del inversor, si era suficiente solo, por ejemplo, para asegurarse que los accionistas tenían respetados sus derechos, si era solo suficiente, por ejemplo, con ver los estatutos en una empresa. Disculpe, Santiago, ¿puede preguntar de nuevo si era suficiente? Si era solo suficiente con ver los bylaws o estatutos de una empresa, el saber si se respetaban o se aseguraban los derechos de los accionistas minoritarios. Normalmente, hizo la perspectiva de que para el accionista, normalmente... Bueno, desde el punto de vista del inversor, cuando ustedes quieren ver si se están respetando los derechos de los accionistas minoritarios, si era solo suficiente con ver el bylaws. Ok, no, normalmente no vemos solo el bylaws. Normalmente nosotros vemos, claro, el bylaws, pero también vemos si hay acuerdo de accionistas y vemos también el entorno. Vemos si hay contencioso de accionistas, si vemos la reputación de la empresa en los mercados, conversamos con los accionistas, porque muchas veces no hay un contencioso, muchas veces no hay nada escrito en los bylaws, pero los accionistas no están felices, no están satisfechos. Entonces hay que hacer un proceso de discusión, de conversas, de entender qué se está pasando en la empresa y hablar con los accionistas, hablar con los directores y hablar con los ejecutivos de la empresa para realmente saber qué está pasando. Muchas gracias, Marta. Muy conectado con lo que mencionaba Catarina, ¿no? Entender también cuáles son los valores que se están manejando dentro de la empresa. O sea, se va más allá de la letra del documento, de la política o de la misma parte formal de la empresa. Voy a ir con una pregunta que le hicieron a Francisco, específicamente, viene más o menos con la idea de esta anterior pregunta, sobre las herramientas que Francisco presentó. Me preguntaban acá si era una herramienta de autogestión o si vos como inversionista obtenés un resultado y lo evaluás y le das al organismo algún feedback. ¿Cómo funciona eso cuando un inversor está viendo estos temas? Bueno, y aquí es importante destacar algo, y es que estas herramientas son precisamente para el uso del mercado. Cuando se trata de alguna directora como ustedes que quiere mirar cómo está su organización, puede utilizar estas herramientas para mirar en qué nivel está. ¿Dónde está la dificultad en saber cuál es el siguiente paso? Ahí es donde de pronto es muy importante que se pueda acompañar con todas esas herramientas tan importantes desde la cultura y la evolución. Ahora, nosotros como inversionistas utilizamos esta metodología, pero tenemos algo un poco más sofisticado, que es probablemente lo que hace Marta o lo que hace alguno de mis colegas o lo que yo hacía en un proceso de inversión, en donde nosotros utilizamos esta misma metodología, pero tenemos preguntas adicionales y permítame darle la diferencia, muy corto. Una cosa es el assessment que hacemos o la evaluación que hacemos nosotros en la evaluación del riesgo de gobierno corporativo para protegernos como inversionistas, y otra cosa es la evaluación que puede hacer un consultor o un tercero para el cliente. Son temas muy distintos. Es decir, cuando yo soy un oficial en una operación o cuando es un oficial de gobierno corporativo en cualquier transacción desde cualquier inversionista, su cliente es la institución que invierte. Cuando usted tiene un consultor que le está ayudando a hacer ese assessment, pues ese consultor le va a decir las cosas de otra manera. ¿Qué es fundamental? Es que se utilicen estas herramientas de la manera más independiente y objetiva posible. Si uno no tiene una foto clara de quién es, no puede mejorar. Eso es fundamental. Entonces se puede utilizar por las dos formas, por las dos vías. Gracias, Francisco. Tengo una pregunta acá para Catarina. Dice, ¿qué pasos desde nuestras empresas podemos realizar para cambiar el paradigma desde liderazgo-rentabilidad hacia el concepto de integridad, rentabilidad de largo plazo y sostenibilidad en los negocios exitosos? Ya, lo he visto de Liliana. Muy buena pregunta, mil gracias. Eso es, efectivamente, es que no nos queda otra integridad. Mirar, por ejemplo, si queremos expandir nuestras empresas, hay un
índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, mirar en qué rango está ese país y pensar, reflexionar si queremos expandir a países corruptos. Es que la corrupción nos hace daño a todas y a todos. Tenemos que acabar con ella y tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Solo vivimos en este planeta, solo tenemos este planeta y cada uno de nosotras y nosotros solo tenemos una vida, largo plazo, sostenibilidad. Nada más. Mil gracias. Gracias, Catarina. Y tratando de pensar un poco en todo lo que se ha venido hablando, me gustaría poner acá la pregunta que le habían hecho a Marta, y le voy a dejar a todos los panelistas para que respondan, pero te voy a dar a vos primero la palabra, Marta. Se decía, ok, estamos hablando de temas muy interesantes, valores, cómo formalizar, cómo hacer todas estas metodologías, pero ¿cómo se puede ayudar a las pymes desde la gran empresa y desde el sector bancario para alcanzar estos factores ASG, esta sostenibilidad? ¿Qué es lo que se puede hacer desde ese aspecto? ¿Cómo ayudar a las pymes? Es exactamente el punto de la presentación. Yo creo que cuando las pymes empiezan a implementar estos valores que yo les digo, la probabilidad de sobrevivencia de las pymes en el mercado mejor aumenta, y la atractividad de los inversionistas para las pymes también. Entonces es esta la cuestión. Las pymes, la mayor preocupación que nosotros tenemos aquí como inversionistas y como Banco de Desarrollo es realmente hacer que las pymes impulsionar el emprendedorismo. Queremos más emprendedores, queremos más pymes, queremos más gente con buenas ideas y con este espíritu emprendedor creando nuevas empresas, y queremos fomentar eso. Pero para garantir la sobrevivencia de esas empresas hay que poner al gobierno corporativo y esa mentalidad de sostenibilidad. De otra manera, los riesgos son muy grandes. Y esto es algo que se retroalimenta, porque ahí atrae. Gracias, Marta. Y eso es el foco que hacen instituciones como el IDB Invest o la IFC, es trabajar con estas empresas pequeñas, medias, también en ese proceso de crecimiento, si estoy en lo correcto, ¿no es cierto? Sin duda, es lo que nos encanta hacer. Sí, Francisco, te dejo, dale. Oh, gracias. Si me permites agregar un poco a la respuesta de Marta algo. Es importante que ustedes sepan que en Latinoamérica venimos trabajando los multilaterales en este tema desde hace tiempo, venimos generando una capacidad local. ¿Cuál es el primer problema de una pyme? Yo quiero mejorar mi gobierno corporativo, ¿y quién me ayuda a hacerlo? ¿Cuáles son los estándares? Ya existen estándares de gobernanza ambiental y social para pymes. En Argentina, pregúntenle a Santiago, por ejemplo, o en toda la región, nosotros hemos venido apoyando la generación de los estándares. Por ejemplo, IFC tiene una cartilla que está disponible en español para gobierno corporativo de empresas pymes, pero hay otra realidad, y es que necesitamos que haya capacidad local. Entonces, nosotros hemos venido formando consultores a nivel local. ¿Dónde está la gran dificultad? Los incentivos, porque es que un empresario mediano y pequeño puede tener de todo corazón, con esa convicción de la que Catarina nos ha hablado, que quieren cambiar, tener la integridad, pero esto cuesta dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde está el incentivo? Entonces, desde nuestros programas, lo que hemos venido haciendo es trabajar con el sector financiero. ¿Cómo se financia la pyme? La pyme se financia o de los bancos o de algunos fondos. Y lo que estamos haciendo es trabajando con los bancos para que en sus sistemas de análisis de riesgos de las pymes premien a las pymes que tienen buenas prácticas, con mejores tasas o con líneas mucho más flexibles. No que las castiguen, porque entonces lo que generábamos es una barrera de acceso a financiamiento. No, nosotros desde Francisco, te perdimos, creo, en el audio, en la última parte. Pero voy a aprovechar entonces, tal vez Marta y Catarina, ustedes pueden ayudarme un poco.
Francisco estaba hablando de algo muy interesante desde la parte del financiamiento, ¿no es cierto?, para las pymes. ¿Qué pasa en aquellos países? Tengo dos preguntas. ¿Qué pasa en aquellos países donde no hay, por ejemplo, grandes inversores institucionales, donde el mercado de capitales es pequeño y uno recae mucho en la banca, donde tal vez hay un retraso un poco más grande en el desarrollo de estas exigencias ASG? ¿Qué se puede hacer en esos mercados? Santiago, si me permites, también quería decir algo porque, discúlpame, a la primera pregunta, porque este es el reto, trabajar con pymes. Yo trabajo casi exclusivamente con pymes y soy muy sincera ahora, siempre lo soy, pero ahora mismo mucho. Normalmente las pymes no entienden nada de compliance, de gobierno cooperativo, además empresas familiares no tienen cabeza normalmente al principio para esto. Luego, pero esto requiere mucha pedagogía, ¿vale? Eso hay que explicar muy bien en qué consiste la contribución positiva para trabajar el gobierno cooperativo. Pero eso no es algo natural, esto hay que educar. Educación es muy importante y creo que para esto, como la Fundación Flor es importantísima, o la sociedad civil en general, muy importante educarnos. Discúlpame, y ahora, Marta, tú querías contestar a la segunda pregunta, discúlpame. No, Santiago, el tema del financiamiento, ¿no? El tema que tú comentas es la realidad de Latinoamérica, ¿no? Los mercados de capitales no son el destino final para financiamiento de la mayoría de las empresas, son la banca y la deuda en la gran mayoría de nuestros países, ¿no? Y nosotros queremos fomentar el mercado de capitales porque el financiamiento en equity, el fomento en el mercado de capitales sería realmente muy positivo para la región, pero la región, el mercado todavía es muy pequeño para la gran mayoría de los países. Entonces, lo que hacemos es justamente lo que estaba comentando Francisco. Nosotros fomentamos y creamos programas con los bancos para que los bancos puedan financiar a las pymes y con tasas mejores y financiar programas, incluso programas de financiamiento para emprendedorismo femenino, para programas de inclusión, programas de pymes lideradas por mujeres o pymes que tengan programas de asistencia a mujeres. Entonces hay un sinnúmero de programas que nosotros implementamos con otras instituciones financieras para que el acceso a financiamiento a las pymes sea un acceso que tenga condiciones con condiciones buenas y con eso intentamos mejorar el financiamiento para pymes en la región. Eso es lo que los bancos de desarrollo más quieren hacer y fomentar y estamos justamente muy focalizados a digitalización y tecnología y las fintechs para promover todo el acceso a tecnología en la región. Excelente. Te hago una pregunta sobre que está relacionada, la pregunta de si hay alguna dificultad de incorporar esta visión de gobierno corporativo con perspectiva de género y el trabajo que hacen, por ejemplo, las DFIs, si es lo mismo en cualquier industria, si hay alguna industria que tiene alguna dificultad mayor que otra. Vos mencionabas recién FinTech, que es un buen elemento para desarrollo, pero si nos podés contar un poco más si hay alguna industria en particular que sea difícil, otras que sean más fáciles. ¿A quién le preguntas? ¿A Marta? A Marta le estaba preguntando, vos podés responder también, y voy a cerrar con la última pregunta a Catarina, así que ya voy dando un poco el cierre de la sesión. Marta o Francisco o Catarina, si alguno quiere responder. Bueno, si quieres yo voy, espero que esto no se tome como man-interrupting, que es una de las prácticas que son prohibidas para los hombres en este escenario por aquí, en general, en todos los escenarios. Dos temas importantes. Yo voy a agregar algo y es que tenemos que entender que las grandes empresas cuando acceden a financiamiento, este financiamiento ya tiene la condición de los temas ESG. ¿Y cómo ya vamos a ayudar a las pymes? No solamente con lo que ha dicho Marta, que es muy importante y todos jalamos hacia allá,
sino que las cadenas de proveedores de todas las grandes empresas van a empezar como cadena de valor a tener las exigencias de los temas ASG. Es que yo creo que aquí el discurso no es si lo tienen como nice to have. Esto va a ser necesario para que las pymes puedan ser proveedoras de la cadena de valor. Ahora, sí existen enormes atrasos en ciertos sectores. Es lo que hemos evidenciado en IFC. Hay sectores donde los sesgos, precisamente de inclusión femenina, en particular en los directorios, vienen porque no hay en el mainstream mujeres. Sector minero, sector energético, sector de infraestructura, y va a depender de los países. Hay muchos diagnósticos en donde nosotros hemos visto, por ejemplo, que en industrias financieras es muy diferente. Digamos que si ustedes ven el sector financiero en Colombia, tiene a su gran mayoría de gerentes de sucursales bancarias mujeres, pero si nos vamos al directorio del grupo, no lo es. Entonces, el análisis tiene que ser un análisis matricial. Obviamente, en Latinoamérica, todavía el sector de agroindustria y de infraestructura son sectores en donde hay un particular retraso desde lo que nosotros hemos visto en los órganos de dirección, ¿no? Porque todavía los papás, solamente déjenme mencionarles algo, hay un research que demuestra que los papás tienden a educar muy bien a sus hijas, pero no quieren que sus hijas sean las herederas del grupo familiar, sino que privilegian en la sucesión como directores a los hombres. Y esto pasa en muchos grupos, especialmente de sectores donde tradicionalmente son las mujeres, son los hombres los que llevan el liderazgo, infraestructura y agro. Marta, ¿quieres agregar algo? Estoy de acuerdo con lo que dijo Francisco y quería agregar solamente un punto. Con relación al tema de diversidad, totalmente de acuerdo, con algunos riesgos específicos de ENS, de Environment, Social y Cambio Climático. Esto puede cambiar muchísimo dependiendo del sector, cambia muchísimo. En relación a lo que debe evolucionar a temas de gobierno corporativo en sí, el tema de lo que hay que hacer en la empresa, de constituir directorio, de hacer plan de sucesión, de poner comités de directorios, de hacer el compliance y controles internos y gestión de riesgo. Esto hay que hacer independiente del sector. Esto no cambia tanto en el sector, pero la realidad en temas de diversidad, en temas sociales, en temas ambientales, esto se puede cambiar muchísimo. Gracias, Marta. Catarina, la última pregunta para dar cierre a esta sesión, y la verdad es que ya le agradezco a los tres panelistas todas las respuestas y el tiempo que nos han dedicado, estos 15 minutos extras. Se preguntan de alguien que no está en un puesto de responsabilidad, ¿cómo puede aportar su granito de arena? ¿Cómo puede dar ideas? ¿Cómo puede hacer que el jefe o la jefa le escuchen? ¿Cómo puede ser que los empleados que están trabajando con esa persona puedan empezar a pensar en la misma sintonía en estos temas y que no quede todo en un papel con un checklist, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Uy, también gracias por esta pregunta, también muy difícil y la respuesta no será una solución fácil. Requiere mucha pedagogía también y yo siempre recomiendo no hacerlo sola o solo. Es importante crear grupos donde uno puede trabajar juntos, porque en compliance decimos el compliance solo puede funcionar, solemos decir, si hay un tone at the top, quiere decir, si hay un compromiso real con el compliance o el gobierno corporativo. Y si este compromiso no existe, yo me temo que es muy difícil que una persona de una categoría más baja pueda conseguirlo. Por lo tanto, hay una solución, sí, buscar ayuda de fuera, como por ejemplo con la Fundación Flor, e intentar, por ejemplo con la Fundación Flor, ¿por qué no? Invitar al líder de esta empresa a reuniones de formación y de esa manera poco a poco se puede cambiar, pero jamás sola porque puede ser incluso peligroso. Muchas gracias, Catarina. Estamos muy pasados de tiempo y la verdad es que siguen saliendo preguntas, pero voy a dar un corte aquí en la presentación. Les quería agradecer muchísimo a los tres panelistas
por los diferentes aspectos que han ido mostrando de este tema tan interesante. Recordarles que esto es parte de una serie de masterclass, de clases magistrales que estamos haciendo y que vamos a tener el próximo encuentro el día 29 de julio. Y bueno, desde ya en ese entonces vamos a estar hablando de los siguientes temas que cubrió Andrea en un principio en las 3 clases que siguen. Desde ya agradecerles, hemos tenido muchísimos participantes durante 1 hora y media, un poquito más. Los esperamos próximamente el 29 de julio y desde ya agradecerles la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias. Igual.